Buenas mis estimados y estimadas estudiantes. Luego de haber trabajado y analizado lo que le corresponde al dueño y al empleado de seguro de vejez, discapacidad, sobrevivencia, o sea, lo que le corresponde al empleado y al dueño. Al empleado sobre la ley 87-01 y sobre la ley 11-92 con relación al impuesto sobre la renta, y al empleador en base a la ley 87-01 y también la 116-80 del Infoteta. Ahora corresponde lo que es impuesto sobre la renta, y aquí tenemos la pregunta: ¿cuál sería el valor de impuesto sobre la renta que le corresponde al empleado, a la empleada Juana Margarita? Vamos a poner de ejemplo, la cual tiene un sueldo bruto de 39,000 pesos. ¿Qué sucede? Que no es a los 39,000 pesos que se le aplica el impuesto sobre la renta. No, primero hay que trabajar con lo que deduciéndole con lo que le toca de la ley 87-01, seguro de vejez, discapacidad, sobrevivencia, seguro familiar de salud, recordando los topes. El empleado no se pasa para ninguna de esas dos categorías de ese tope, por lo tanto, sería en base a los porcentajes que le toca a él, según la ley. A él le toca de ese monto de seguridad, de seguro de vejez, discapacidad, sobrevivencia, 2.87%. Y le corresponde de ese monto una deducción del 3.04%, porque ninguna de esas cantidades se pasan del tope. O sea, ese monto no pasó del tope establecido por la ley. ¿Qué sucede? Recuerda que también deben deducirle cualquier seguro adicional. En este caso, la señora Juana Margarita tiene 3 hijos de edades 14, 11 y 7 años. Significa que son menores de 18 años según la edad de la República Dominicana para ser mayor de edad. Entonces, como ellos pertenecen a su núcleo y son menores de edad, caen dentro de la categoría de seguridad social. No le corresponde ningún descuento para esa situación de adicional. Ya aquí yo determino ese monto menos esas cantidades, mi sueldo del mes para impuestos sobre la renta. Pero ¿qué pasa? Si comparamos ese sueldo, ese es mensual y la escala impositiva es anual. Y no puedo trabajar con lenguajes distintos. Tienen que ser coherentes. Por tal motivo, hago lo siguiente: esa cantidad por 12. Y ya ahí sería anual. O sea, 12 meses por 12 sería el impuesto anual. O, en caso de que no quiera calcular ese mes, trabajo con una tabla llevada a mensual. Todos esos montos, excepto los porcentajes, se dividen entre 12 y ya me quedaría, por ejemplo, 416,220 entre 12, y ahí sería el del mes. Y así hago con cada uno de esos elementos y cantidades para tener una tabla mensual. En mi caso es más fácil llevarlo anual ese sueldo. Luego que ya lo determiné, corresponde hacer un análisis. ¿Cuál? Ver dónde ese sueldo que ya está, igual que la escala impositiva, anualizado, en cuál de esas categorías corresponde. La he nombrado: 1 para esta, que está exenta; 2 para la que le corresponde un 15; 3 para la que le corresponde un 20 y la del 15; 4 para la que le corresponde la del 25, la del 20 y la del 15, porque a mayor sueldo pasa por todos esos impuestos. En este caso, el sueldo 440,341,20
encaja entre el monto inferior de 416.220 porque no sobrepasa esta cantidad que está aquí. Entonces, lo primero es, ya identifiqué dónde corresponde. Debo aplicar lo que dice la tasa. La tasa dice que a la cantidad de ese monto que exceda los 416.220,1 debo determinarle un 15%. Y para eso yo debo hacer una resta. 416.220,1. Digo el menos el. Y ahí tengo lo que es el excedente. Y a ese excedente se le aplica el porcentaje que dice la tasa donde él encajó, que es un 15%. Multiplico él por él y ya tengo el impuesto sobre la renta que corresponde a esa categoría de la escala, pero está anual. Entonces, como está anual, noten primero que en ese renglón no está como esto, que tiene un monto para adicionar. Ahí no tiene un monto adicional. Entonces, mi impuesto para esa categoría es igual, porque no tiene nada antes que ese 15. No hay descuento, está exenta la cantidad, por lo tanto, ahí es 0. La tasa no dice que haya que agregar algo más. Entonces, los 3.618.18 está anual y yo lo voy a dividir entre 12. Entre 12 para tener el impuesto sobre la renta del mes. O sea, que a ese empleado le corresponde un impuesto sobre la renta de 301.51. Recordarles que no es al sueldo bruto, que hay que deducirle las demás categorías de ley. La ley 87-01 de seguridad social, antes de aplicar la escala impositiva. Ahora bien, mi empleado que tiene 314.000, un sueldo de 314.000, ¿qué pasa con él? Bueno, ese sueldo sí pasa los elementos de aquí, del seguro de vejez. Entonces yo debo decir 312.000 por 2.87%, que le voy a rebajar, y debo decir 156.000 por 3.04%, que también le voy a rebajar el sueldo. ¿Qué pasa con ese empleado que dice que tiene la madre? Y la madre tiene un descuento de 1.190 menos lo que se debe descontar por adicional es 1.190. Entonces, ya ahí yo puedo determinar el sueldo anual para impuestos sobre la renta que le corresponde al empleado Víctor Eduardo. Víctor. Y esa es Juana. Entonces, luego debo decir que ese sueldo debo llevarlo anual, o sea, una multiplicación por 12. Debo llevarlo anual. Y anual sería esa cifra, 3.589.000. ¿Qué corresponde ahora a mi análisis? ¿En cuál escala de la ley para impuesto debo encajarla? Y en este caso, si notamos, donde ella pasa todos los topes, todos los parámetros, sería en la última. Por lo que dice la tasa que debo a esa cantidad determinarle lo que exceda a los 867.000 y pico. Entonces, una resta 867, 123.01. Esa cantidad menos esta me da la parte que se exceda. Y al excedente dice ahí que se le aplica un 25%. Bueno, pues la aplicación para saber cuál es el impuesto sobre la renta de esa escala, de caer en la escala final, en la cuarta, sería este impuesto, 680.558,49. Pero ahí termina lo que indica la tasa que debe hacerse. Determinar un 25% la cantidad que exceda los 867.000, no. Dice
que debo adicionarle 79.776. ¿De dónde sale esa cantidad? Se le explico en breve. Lo primero es que como debo adicionarle esto, eso sería el impuesto sobre la renta total, pero anual. Y eso debo dividirlo entre 12. Y dividido entre 12 sería el valor a retener de impuestos sobre la renta para el empleado Víctor. Ese es el proceso. ¿De dónde salen esos 79.776? De usted. Este monto que está aquí en la categoría 2 que calificaba para impuesto, los 624.329, restarle los 416 y a la diferencia aplicarle un 15% y le dará 31.216. Pero le falta una cantidad. ¿De dónde sale los 40.000 y pico? Para completar los 79, de usted obtener la diferencia de la escala del 3, que es un 20%, a ese monto, restarle su inferior y aplicarle el porcentaje. La sumatoria de él, con los 31 que le corresponde a la del 2, sería 79.776. Por eso, a mayor sueldo, todos los impuestos. A la orden, para dudas, bendiciones.